Gloria a Dios. Hermanos, estamos aquí en Maranata. En Maranata, Maranata, una palabra maravillosa que ahorita les voy a decir lo que pasó en mi vida con Maranata. Es maravilloso esto. Estamos en Maranata, iglesia virtual. Hemos invitado muchas personas con las que hemos platicado en el trayecto de la semana. Les hemos indicado que aquí nada más hablamos la palabra del Señor y todo lo que decimos está fundamentado en la Biblia, no inventamos cosas y así debe ser. O sea, la palabra no se puede cambiar ni siquiera un punto ni una coma, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22. Maranata. Hoy el tema se llama Maranata. Maranata es el nombre de nuestra congregación, es el nombre que surgió de pues podríamos decir un regalo de Dios que nos han dicho los hermanos con los que platicamos al principio y los que saben de esto, que es un regalo del Señor hacia, hacia mi persona, que no sé por qué lo hace, pero Él sabe lo que hace y yo sé que Él nunca se equivoca, hermanos. Y que trato de ser congruente con lo que mi Señor me pone en mi corazón. Y ahorita les voy a platicar algo que pasó en Maranata. ¿Por qué salió Maranata? ¿Por qué Maranata? Maranata es un aviso del Señor. La palabra Maranata es arameo, no es hebreo, es arameo. Y dice aquí Maranata 18:22. Primera de Corintios 16:22, perdón. Primera de Corintios 16:22 dice la palabra del Señor: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, es un aviso de Dios. Y yo les voy a platicar, es maravilloso lo que a mí me pasó, porque en realidad yo no conocía esa palabra. Yo no la conocía. Yo tenía la costumbre en ese tiempo, aquí estamos en este lugar, tenía la costumbre de salir a correr todos los días en la mañana. Iba a correr un rato más o menos largo, yo no cuento los kilómetros, nada más cuento mi cansancio y creo que es lo que hacía que me regresara, ¿no? Salía a correr a 6:30 de la mañana, me iba a correr y regresaba yo sudando, corriendo, salía corriendo y regresaba corriendo y me venía y me acostaba, me bañaba, primero me bañaba y luego me acostaba para tratar de calentarme porque a veces hacía mucho frío y me tapaba, me quedaba dormido y en una de esas, no sé qué día fue, pero me pasó esto. Yo estaba aquí pues ya cansado, bañado y dormido y de repente en mi sueño vi varios mensajes, no fue uno. El mensaje claro era Maranata, pero ahorita les voy a platicar cómo estuvo. Estaba yo dormido y de repente yo estoy a 2 casas de la avenida R1 aquí en esta colonia, pues está cerquita la avenida, 2 casas. O sea, nosotros somos la tercera casa de la avenida. Y yo me salí a correr por todo lo que era, salía yo de aquí, me iba yo corriendo, corriendo, corriendo hasta un lugar que se llama, hay un templo de los mormones, no de los, sí, de los mormones. Este, Iba yo a correr hasta allá y regresaba yo, daba varias vueltas ahí hasta que ya veía que ya no podía cansar, ya no podía seguir corriendo. Ya me sentía cansado, entonces me regresaba corriendo y regresaba yo y aquí está algo lejos, ¿no? No está tan cerca. Ahí nos queda cerca ya el Aurrera,
los que conocen por aquí saben dónde es. ¿Dónde están las colonias? El Charco 1, el Charco 2. Están ahí enfrente de, de aquí de Aurrera. Bueno, pues llega uno cansado, pues llego y siempre llegaba y me bañaba y me acosté. Y resulta que estaba yo dormido y de repente empecé a escuchar unos cantos cristianos. Los cantos cristianos son cantos que nosotros, pues normalmente vemos, tenemos en nuestras congregaciones, cantamos siempre cantos cristianos, alabanzas al Señor. Y me, yo sentía que estaba yo oyendo eso, pero yo estaba ya, estaba dormido, plenamente dormido. Y oí el ruido de que venía un grupo de personas cantando de aquel lado de la avenida eh, del lado derecho, o sea, aquí entra la calle así y de aquel lado venía sobre el camellón, un camellón bastante grande que hay aquí, que divide la la avenida R1, y venían cantando, y yo oía el ruido y dije, aquí viene cantando. Y en mi sueño me levanté yo y me despierto, o sea, me despertó del sueño, ¿no? En el sueño, me desperté en el sueño. Y me asomo por la ventana y veo que vienen caminando varias personas cantando, pero traían sus figuras de católicos. O sea, traían muchas figuras de santos de los católicos. Y decía, ahora vienen cantando nuestras canciones, así como que me asombró, ¿no? Que venían cantando los alabanzas del Señor que cantamos nosotros. Y dije, ¿y por qué cantan los cantos del Señor si ellos, pues deben tener las suyas? Yo me imagino, yo así como que me sorprendió, ¿no? Digo, qué bueno que canten las de nosotros, ¿no? Pues ya están, ya están entendiendo que son para alabar a Dios y no tiene nada de malo, ¿no? Porque ya ve que critican todo las personas que no son cristianas, ¿no? Y dije, pues yo así como que en tono de extrañeza, ¿no? Pero sí me asombré que no eran cristianos, eran católicos con sus imágenes. De repente oí una voz que me decía, este, ya viene su maranata para los impíos, así, tal como lo estoy diciendo, ya viene su maranata para los impíos, su maranata. ¿Qué es maranata? No sabía. Y me asomo por la ventana y estaban tres personas cubiertas con capucha y una bata grande, pues una bata, ¿no? Una cosa, nada más se le veía la cara a la persona, porque se asomó cuando le dije, ¿qué dijo? Y me dice, pues voltea su cara y le brillaba la cara, hermanos, le brillaba la cara. Una persona, un hombre moreno, eran tres personas, y nada más uno volteó su carita hacia arriba. Yo supe que era algo santo, algo hermoso eso. Voltea su cara y me dice, sí, que ya viene su maranata para esos impíos. O sea, él se refería a ellos, pues nadie más. Era el único, yo nomás le dije qué significaba eso, ¿no? Dice, dice, pero tú no te preocupes, me dice. Tú no te preocupes, nosotros estamos contigo. Así me dijo. Pero de verdad esa cara no se me olvida, no se me va a olvidar. Todo blanco, su capucha y su bata, no se le veía nada, nada más la carita así, se veía hacia arriba. Y nada más la de él, pero los otros estaban como volteando para otro lado. No, nada más el uno, o será porque no me fijé en él.
Y su barba cerrada, una barba cerrada, así, densa, negra, la barba, con el bigote y todo, sí, pero le brillaba su cara. Para una persona que tenía poco tiempo en la congregación, tenía como unas cuantas semanas, para mí era una cosa extraordinaria, extraordinaria. Pues cuando pasó eso, cuando me dijo eso, desperté. Desperté y me puse a orar, a decirle al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó a mí ahorita? No lo sé. ¿Qué es Maranata? Me dije, me puse a pensar, ¿qué es Maranata, Señor? Más dice que ya viene su Maranata para esos impíos. Santo Dios. Pues resulta que llegué a la congregación, hermanos. Llegué a la congregación y porque yo iba siempre a orar, iba todos los días a orar. Pues ya era algo tarde y me fui a la oración y porque siempre la oración empezaba a las 5 y se termina a las 9. Digo, pues todavía alcanzo a los hermanos. Y me fui, sí, llegué y todavía había oración y estábamos ahí y le platiqué al pastor, le digo, hermano, ¿qué me pasó esto? Y dice, hermano, son regalos del Señor. Le digo, sí, pues yo sé que es el regalo de Dios, pues sí. Y aparte yo no sé qué significa Maranata. ¿Qué significa Maranata, hermano? Ah, dice, eso significa que el anuncio de Dios de que va a venir acá, va a venir con nosotros de nuevo. Yo, ah, caray. Pero qué extraordinario, ¿no? Y en esos tiempos, estaba yo, más entregado al Señor, porque decía yo, estar con el Señor es maravilloso y luego que si el Señor lo toma, le da un regalo de ese tipo, usted se queda realmente estupefacto, no sabe qué pensar, dice, bueno, yo sé que estoy tratando de ser buen hijo de Dios y pues me quedé con eso, ¿no? Bueno, pues a ver qué día, tengo oportunidad de leer más a fondo esto, porque pues, yo salía de aquí, de ahí, trabajaba y, bueno, tenía muchas actividades, ¿no? Y pues la oración todos los días, ¿no? Y ir a correr y, bueno, el chiste es tirar energía, que muchas veces la energía, que usted gasta en correr y hacer deporte es una terapia maravillosa también. Y eso, aparte de la oración, hermanos, no hay nada como eso. Y seguí, y de repente tuve oportunidad de abrir una célula, porque ya yo no era en ese tiempo, claro, pasó como un año, y abrí una célula de, para predicar el evangelio. Y yo le dije, le pedí permiso al pastor, y dice, sí, hermano, usted ya, no se preocupe, usted nada más enfóquese en el Señor y Él le va a dar la palabra. Y ya tenía yo como un año y ya, llevaba yo, mi discipulado y iba yo a las oraciones todo el tiempo. Y pues Dios me dio palabra y desde ahí, empecé yo a predicar y con el nombre de Maranata. Así me registré en la iglesia, pero yo ya sabía lo que era Maranata y ahora el Señor me puso que hablase yo de eso, no sé, eh, las cosas que pasan así no hay forma de explicarlo. Me dicen, oiga, ¿y cómo sabe usted qué tema va a dar? Yo no sé, porque antes de hacer la prédica, estoy estudiando la palabra, estoy leyendo la palabra y de repente se apareció esto. Dije, siento dentro de mí que tengo que hablar de Maranata, porque parece que la gente no tiene en claro que el Señor
nos ha dado muchos elementos para poder entender que Él va a venir. Y cada día que pasa está más cerca las señales, más vistas, más a modo, para que las entendamos, y como que queremos rehuir de ese mensaje de Dios, y pienso que nosotros debemos de hacer lo contrario, ¿no? Avisar que el Señor está a punto de venir, y no sabemos si nos llega a tocar estando predicando, hermanos, o estando haciendo otra cosa del Señor. Pero si a mí me agarra predicando o estar en oración al Señor, yo pienso que es la forma más perfecta de esperar a Dios, estar preparado. Como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas llenas de aceite. Y aquí el aceite, la lámpara, se mantiene estable si usted tiene oración todo el tiempo. Ese es el aceite de nosotros los cristianos. La oración, el contacto con el Señor en todo momento y en todo lugar. Nosotros aprendemos a orar con todos nuestros hermanos y sabemos que orar es platicar con el Señor, y platicar con Dios es lo más hermoso que pueda haber, hermanos, porque no hay nada, ningún problema que usted tenga que no pueda resolver el Señor. Yo lo entendí desde el principio, y ver a ese ángel, porque eran 3 ángeles, no sé qué más sería, pero yo lo vi hermoso, sentí una paz maravillosa, y no se me olvida esa cara, hermanos. Y por eso es el origen de Maranata. Y yo sé que ni siquiera sabía el nombre, imagínense qué cosas tan maravillosas, ¿no? Y lo tuve que aprender cuando ese mismo día, pues más bien eso fue lo que me motivó a ir a ver al pastor, ¿no? Y me dijo él que era eso, o sea, digo, impresionante, ¿no? La verdad, cuando sabe uno eso, se asombra de que siendo un pecador uno, el Señor nos toma en sus manos y nos toma como sus siervos del Señor. Desde ahí yo noté que yo sentía un apego, un apego mayor cada vez al Señor. Y espero así avanzar en mi vida, y cuando sea necesario explicar lo de Maranata, pues les voy a volver a explicar, pero esto es la primera vez que lo hago aquí en el, en el internet, eh, porque así lo puso Dios hoy. Vamos a empezar, hermanos. Recordemos que el Señor va a venir, va a venir. Y lo más importante es que usted no se separe de eso, de ese mensaje de Dios, porque en el mensaje está el que usted entienda que debe de ser como Dios quiere que sea, no como el mundo quiere que sea usted. El mundo, el mundo todo va a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Siempre va a permanecer vigente, y nos vamos a meter ya de una vez a la palabra para que entendamos más a fondo esto. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bendiciones a todos, y a los invitados. Si hay algún invitado nuevo en este 5 de diciembre del 2021, estamos en vivo, y gracias por estar con nosotros, hermanos, que gracias que su corazón les permitió estar aquí, y pues esperamos que lo que veamos ahora en palabra penetre en su ser, penetre como una espada de 2 filos, que es la palabra de Dios, y dejen ustedes un mensaje que no pueda olvidar en su vida, un mensaje de vida eterna, que eso es la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3, y dice la palabra del Señor: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fíjese, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso lo escribió Pablo
Y ahorita vamos a hablar sobre eso, es muy importante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, hemos visto, yo desde que empecé a ser consciente de cómo es la sociedad de nuestro país. En esto hablamos de México. México es un país muy bendecido por Dios, porque hay muchos cristianos ya por la gracia de Dios. Y como lo he comentado, el porcentaje de cristianos va creciendo exponencialmente, me atrevo a decirlo, exponencialmente. Amén. Como dice el hermano Pablo en Tesalonicenses, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, porque así va a ser, porque así lo dijo el Señor, no porque lo digamos nosotros, y lo repite aquí el hermano Pablo: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Manténganse firmes en su fe, hermano, es lo que dice el hermano Pablo aquí. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vemos desgraciadamente que la gente malvada cada vez más y más y más y está dañando a las sociedades del mundo por la avaricia, por el amor al dinero, y no les importan los seres humanos que están alrededor de ellos, todas las pobres personas que no tienen ni para comer. Ellos no se fijan en eso. Y cuando llega un gobierno diferente, entonces quieren acabar con ese gobierno a como dé lugar. Y yo pienso que cuando un gobierno entra con el amor de Cristo en su corazón, ese gobierno está haciendo lo adecuado, porque así debe ser. O sea, debemos de ver por los más pobres, por los más necesitados, y ayudarlos lo más que podamos. Y eso es un regalo de Dios, que nosotros podamos dar algo de lo que tenemos. Muchos de nosotros no tenemos gran cantidad de dinero, económicamente no somos poderosos, pero siempre hay hay algo que usted puede dar, ¿eh? Eso que ni qué. Eso es una mentira, que no podamos dar nada. Sí podemos dar. Y cuando usted da, el Señor lo está viendo y lo está bendiciendo, y le va a dar más para que pueda cubrir esas necesidades de otras personas. Y eso es precisamente lo que hace que estos eh, seres inmundos que andan siempre provocando malestar en el pueblo de Dios se enojen y nos vean con malos ojos, porque saben que es el Espíritu de Dios el que nos mueve. El Espíritu Santo de nuestro Señor Jesús es el que nos mueve a hacer lo bueno y desechar lo malo. Y lo bueno es ayudar en cuanto podamos, a todos los que podamos ayudar. De ahí nos vamos a tratar de explicar esto. Mire, la apostasía es una persona que está dominada por un espíritu demoníaco. Son personas, fíjese, usted va a situar algunos seres que conoce usted, unas personas que usted conoce que tienen ese demonio de la apostasía. Apostasía es una persona con espíritu demoníaco. Está dominado por el demonio y está caracterizado porque tiene un espíritu de crítica siempre, de juicio, de enojo hacia todo aquello que es el Señor. No les parece nada bien que alguien haga lo bueno, porque ellos están en el lado malo. Así de sencillo. A nuestro Señor Jesucristo lo criticaban porque sanaba a personas en el día del reposo, en el Sabbat, que es el día del reposo de los judíos, porque nuestro Señor es judío.
y ellos lo criticaban y les decía el Señor, ustedes si en el día de reposo cae uno de sus animalitos en un hoyo, estoy parafraseando, que se entiende el concepto. Y les decía el Señor, ustedes van y lo sacan de ahí y no quieren que sane a una persona que está enferma. Es completamente ilógico, completamente anormal que piensen eso, pero sí lo hacen, o sea que saben que no tienen ningún valor ético de lo que dicen y ellos lo siguen diciendo. ¿Por qué? Porque no son ellos en sí los que están dominados, que están haciendo esto por su propia mente, ya están contaminados con el demonio. Critican lo bueno, enjuician a lo que es bueno, se enojan, dan importancia a todo lo que es banal, a todo lo que no tiene valor ante Dios. Dan siempre como un valor, siempre justifican el fumar, el tomar, el meterse drogas en su cuerpo. Esa persona ya está haciendo todo lo contrario a lo que dice nuestro Señor. Recordemos que nuestro cuerpo es el templo de Cristo, hermanos. ¿Y cómo va usted a hacerse tatuajes pintando con seres inmundos ahí su cuerpo? Si es el templo de Cristo, ese cuerpo no es tuyo, hermano. El cuerpo te lo está prestando Dios para que vivas en él. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes drogarte? ¿Cómo puedes tomar? ¿Cómo puedes fumar marihuana? ¿Cómo puedes hacer todo eso? Incluso, yo siempre lo he dicho, anterior a esta predicación les he dicho, hermanos, acuérdense que hay personas que no saben vivir por sí mismas. No tienen ellos, desgraciadamente, más que vivir del gobierno, de los que son diputados, los que son senadores y que son parte de un gobierno. Hay gente buena como en todos lados, pero hay mucha gente que nada más vive del presupuesto, así se le dice en este país, no sé cómo le digan en otro lado, pero gente que es capaz de aceptar que la marihuana se puede usar. Sabemos que es mala la marihuana. Es que se puede hacer uso médico, sí, pues es una droga, sí se puede usar. Yo soy médico, yo sé que se puede usar. Pero una cosa es usarla para cuestiones médicas y otra cosa para fines lúdicos, dicen ellos, de gozar, lo lúdico, lo del gozo. Pero qué gozo lastimar tu cuerpo, lesionar el cuerpo que te dio el Señor. Eso te da mucho de lúdico, pero no tiene nada de cristiano. Nada de cristiano. Esos mismos personas que están en el gobierno, que están permitiendo que haya abortos, están permitiendo que haya muerte de un ser que no tiene forma de defenderse, los matan, los destruyen. Qué horrible. Es horroroso eso. Yo una vez entré a trabajar a un sanatorio porque yo cuando llegué de mi servicio social, pues yo encontré trabajo donde podía, ¿no? Y ahí me metí en un sanatorio y resulta que en el sanatorio una vez llegué más temprano de lo normal, o sea, llegué temprano. Y y no sé qué tenía que decirle al doctor, pero ahí andaba el doctor, el dueño del sanatorio. Y y pasé donde estaba, dice, no, el doctor está ya en el quirófano, le digo, caray. Ya me puse a cierta distancia, pero lo que vi me dejó, no me dejó una experiencia que nunca en mi vida voy a olvidar. Eso que vi, no, 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 ¿cómo pueden hacer eso, santo Dios?
Vi que estaba sacando unos bracitos, unas piernitas del feto. No, me acuerdo y me dan ganas de llorar. Estaba viendo un asesinato, hermanos, allí. Yo lo estaba viendo. ¿Saben qué hice? Renuncié en ese momento. Le digo, ¿sabe qué, doctor? Nomás le voy a decir que yo ya no puedo seguir trabajando aquí. Espérame, pues vamos a platicar. Le digo, no, hermano. No, digo, señor. No, doctor. Ahí dejo todo con la enfermera y pues que Dios lo bendiga. Me salí. No, es que es increíble eso, hermanos. ¿Cómo es posible? ¿Y saben qué pasa? El Señor lo está viendo también. La reacción de usted sabe que usted es otra cosa. Él lo escogió para sí, para su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, hermanos. Y usted reacciona como debe ser, como un hijo de Dios. Está en concordancia con lo que dice que es. Porque debemos ser congruentes en todo lo que hacemos. Si pensamos que somos cristianos y lo decimos y lo proclamamos, hay que declararlo y hay que hacerlo. Eso es un cristiano. Que que le duela ver la injusticia, que le duela ver la maldad. Y eso lo permiten los políticos, con tal de no perder su chamba, ver que maten a un ser humano. Qué horrible. Dios bendito. Esa es la apostasía, hermano. Estar de acuerdo con todo lo malo. Permitir también que se casen los homosexuales entre ellos. Eso no es de Dios. Dígame en qué parte de la Biblia lo dice. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Claramente en Efesios dice que no van a entrar al reino de los cielos. Lo dice el Señor. Aparte de eso, de que permiten todo eso, ahora, si usted dice algo contra esas personas, son capaces de meterlo a la cárcel, hermano. Por eso nada más lo hacemos aquí, en nuestras congregaciones. Tomar conciencia de que el mundo está equivocando su camino, y esa es la apostasía, lo que está sucediendo ahorita. Apostasía. El espíritu demoníaco está de parte de toda esa gente que está luchando porque respetemos sus derechos. Pero dice, bueno, yo soy libre de pensar como quiera, sí, pero no de obligar a los demás a que casi que te rindan culto. No hay principios morales, y esa es la apostasía. Los principios morales se va perdiendo todo esto, y va avanzando todo esto. Esto es muy importante que se entienda. No podemos nosotros ser cómplices de esta sociedad inmunda que está perdiendo. Por eso, como sociedad cristiana, como cristianos que somos, debemos de luchar porque la gente entienda que están en contra de Dios. Y eso en los últimos tiempos, lo dice claramente aquí el hermano Pablo. Amén. Primera de Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene dice, el Señor viene. Ahora, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice el 16. Amén.
también es Pablo, todo esto lo escribió Pablo, son las cartas paulinas. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Resucitarán primero. El 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él, Señor. Y por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles son las palabras que tenemos que alentar? Con que nos podemos alentar unos a otros, hermanos. Que si esperamos en Cristo, como dice el Señor, con la palabra en nuestro corazón, haciendo lo adecuado, huyendo del mal, como lo hizo también en otra circunstancia José el soñador. La esposa de Potifar lo quería obligar a tener relaciones con él y huyó, corrió, le desgarró su ropa y todo. Pero él corrió, huyó del pecado. Hay que huir del pecado, hermanos. Ese es el punto, ¿no? No somos iguales, por la gracia de Dios, porque si seguimos al Señor, estamos en lo correcto. Dice, aquí lo que es muy bonito es esto de que el hermano tenía en su corazón la sabiduría de que el Señor le había dicho que él iba a venir. Y Maranatha está abierta, la fecha está abierta, porque Dios mismo es el único que sabe cuándo va a venir. Pero cada segundo que pasa usted buscando al Señor, es un segundo que va ganando de eternidad, hermano, porque si usted se adhiere a la palabra de Dios, va a llegar el momento que usted va a entender que de nada sirve tener una casa grande, una buena cama, de nada sirve si usted está en el pecado, hermano. Un buen carro, ¿de qué le sirve? Va a llegar un momento que va a empezar cuando llegue el Señor, va a arrebatar el Señor a todo su pueblo, y los que no están con Él se van a quedar. Se van a quedar y ahí va a empezar. Cuando empiece el arrebatamiento, va a empezar el apocalipsis. Va a empezar la tribulación de 3 años y medio, la gran tribulación de todos 3 años y medio, hermanos. Pero ya los que se quedaron van a estar ahí viendo a los demonios transitar en la tierra, libres. Y va a ser la gran prueba de Dios, principalmente para todos aquellos que son de su pueblo, los judíos. Y para todos los demás también. Pero Él pone énfasis en su pueblo. Nunca lo ha dejado solo. Pero les va a dar la última oportunidad de adherirse al pueblo de Cristo. Si no lo hacen, pues ya es su última oportunidad. Amén. Lo que es importante aquí es entender que el Señor nos dice que va a venir. Del 4:16 al 18 dice, de Tesalonicenses dice, ¿por qué? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Fíjense qué maravilloso oír el sonido de la trompeta de Dios. Imagínense una trompeta gigantesca, ¿no? Y dice que vamos a verlo todos. Dice un hermano, pues va a estar en todo lugar. Si usted está del lado oscuro de la tierra cuando llegue, lo va a ver también. ¿Cómo? Pues solamente el Señor sabe cómo hacerle, ¿no? Nosotros no sabemos que lo vamos a ver. Si estamos vivos. Y si estamos muertos, pues nos va a levantar. Si estamos en Cristo, nos va a levantar primero. Y vamos a entrar al tribunal de Cristo, todo el pueblo de Dios. Y ya los demás va a ser en el juicio del trono blanco. Pero ¿qué nos alienta a nosotros? Eso precisamente, que estamos siguiendo a Cristo. ¿Usted cree que los apóstatas piensan en eso? Ellos piensan en tener un auto, una gran casa, piensan tener mucho dinero,
pero ellos están muertos ya. Están muertos en vida. ¿Con qué cara van a presentarse ante el Señor y decirle yo estuve de acuerdo que mataran a los niños? Yo estuve de acuerdo que se casaran los homosexuales. Ah, pues qué bien. ¿Usted cree? ¿Con qué cara van a presentarse ante el Señor esas personas? Qué terrible, ¿no? Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de pedir perdón a todos aquellos que ofendimos en la vida. Es tiempo de decirle lo siento, lo lamento, me da mucha tristeza haber pecado ante ti. Yo sé que te lastimé, yo sé que... Pero pide perdón. ¿Sabe quién no pide perdón? El que no es cristiano. No sabe lo que es el perdón. No sabe lo que significa eso. Mucha gente se dice cristiana y no sabe pedir perdón. No puede pedir perdón y se dicen cristianos. No lo dicen. Pero la mayor prueba de cambio en su corazón es el que pida perdón. Pida perdón. Cara a cara, no por teléfono. Cara a cara, pida perdón. Y entonces le van a empezar a creer que usted es cristiano. Si usted le habla por teléfono a una persona para pedir perdón, eso no es de Dios. ¿Qué le falta valor para ir a decir yo me duele y te veo a tus ojos y te digo, sabes, perdóname por favor, te he lastimado, te he ofendido? No tiene el Espíritu de Dios en su corazón, porque Dios se lo permite, Dios le da ese valor, el valor emana del Espíritu Santo del Señor. ¿Y cómo puede pedir perdón a alguien que no tiene el Espíritu Santo? Pues no puede. ¿Por qué? Porque no tiene al Señor en su corazón. Y el Señor no regala su Espíritu, el Señor lo da a aquel que sabe que es su hijo. A Él se lo da. Porque sabe que Él en todo momento lo va a exaltar. ¿Cuál es la mejor forma de exaltar al Señor? Cuando usted pide perdón ante cualquiera, no importa. En cualquier ámbito, en cualquier lugar, en cualquier sitio donde se encuentre, usted pide perdón. Si usted sabe en su corazón que usted lastimó a una persona, pídale perdón. Ahí es donde se da cuenta usted que realmente está viviendo a Cristo en su corazón. ¿Usted cree que esas personas que están permitiendo el aborto, esas personas que dan como una cosa buena, el fumar, el tomar, el bailar, eh, hay unos bailes que son espantosos, que son eminentemente sexuales? Y dice, no, pues es un baile. Pues es un baile. Bueno, pues así lo ve. Si lo ve bien, quiere decir que no sabe lo que es. Bueno, pues que Dios lo perdone. Pues nosotros no somos quien para juzgar a nadie, pero pues cada quien, al final de cuentas vamos a llegar todos ante el Señor. Y ahí se va a dar cuenta quién es quién está bien y quién está mal. Pero se lo va a decir el Señor justamente frente de Él, pero ya no va a haber regreso. Cuando usted esté frente al Señor Jesús y hizo todo lo incorrecto, ¿a dónde va a parar? Al infierno. No hay otra. O está con el Señor o está con el demonio. Así de sencillo. Primera de Timoteo 4:1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Los apóstatas que dicen, yo soy cristiano, hermano. Sí, así como no. Que Dios lo bendiga. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia que usted ya por más que le digan ya no cambia, usted dice no, yo no voy a seguir lo que estoy, no, ya su conciencia ya no tiene nada de
remedio. ¿De acuerdo? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Recordemos cuando estaba Pedro estaba en la azotea, él estaba orando y de repente se apareció un lienzo frente de él en el cielo, y él veía que en el lienzo había animales que nunca había comido él porque era judío, y le dice, come. Y dice, yo no puedo comer eso porque yo nunca lo he hecho, dice, no diga, de eso no puedo comerlo porque es inmundo. Dice, no llames inmundo lo que Dios ha creado. Recordemos que el mismo Pablo criticó a Pedro porque él se llevaba bien con los judíos, se llevaba bien con los judaizantes y con los que no eran judíos. O sea que era un convenenciero Pedro en ese tiempo. Y lo regañó Pablo. Ahora él se dio cuenta que el Señor también se refería al aceptar a los no creyentes, a los que no eran judíos, los que ellos podían convertirse al cristianismo. Cuando predicó en la célula a donde le mandaron llamar. Y él ahí predicó y vio cómo el Señor les daba el Espíritu Santo a todos los gentiles. Todos los gentiles. Es increíble, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Dios no tiene preferencias por nadie. Y aquí a eso él se refiere tanto al alimento, aquí él hace una pequeña acotación, como al alimento, tanto como al alimento como a las personas. Si usted en algún momento ve un alimento, un animal o un alimento que pues usted piensa que es inmundo, usted ore en el nombre de Jesús, bendígalo en el nombre de Jesús, y el Señor le va a permitir comerlo. Amén. Aquí lo dice claramente, fíjese qué bonito, ¿eh? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, 1 Timoteo 4:1 al 5 dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Recordemos que mucha gente, hay mucho judaizante que quieren que toda la iglesia cristiana, desde que estaba Pablo, él a la iglesia de Gálatas, querían que todo lo que hacían que querían judaizar a la iglesia de Gálatas, diciéndoles que no podían comer comida que no comían ellos porque ellos debían de seguir la ley de Moisés. Pero esa ley es nada más para los judíos, no es para los cristianos. Se vio en el concilio de Jerusalén, donde se vio todo esto y el mismo concilio hizo ver que no tenían por qué seguir las normas de los judíos.
Y no nada más lo dijeron porque sí, seguramente si el Señor avaló eso, es porque Él lo dio. El número 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, en el nombre de Jesús, todo lo que usted ponga en el nombre de Jesús en oración y bendición, eso lo va a poder comer. Porque va a haber alguna prueba que va a tener y usted tiene que comer porque su cuerpo es útil para la obra de Dios. Amén. Por eso lo que dicen ellos, que no coman cerdo, que no coman esto, que no coman aquello, eso no es para los que no son judíos. Amén. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 2, 3 al 12. Vamos a leer este. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio. O sea, a todos los que somos pastores se aplica esto, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. A mí me nombraron pastor. Yo no me autonombré pastor, porque hay personas que se autonombran pastores, hermanos, y no son pastores. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, no. Hasta solamente, pueden predicar la palabra, sí, pero no puede usted autonombrarse pastor. No, eso es cosa de las congregaciones. A nosotros nos nombraron frente a toda nuestra congregación como pastores. Por eso dice, porque nuestra exhortación, no, yo estoy exhortando porque tengo ese regalo de mi Señor de ser un pastor de Él. Amén. No procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Fíjese qué cosa tan hermosa, ¿no? Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios ante el Señor, me nombraron pastor, hermanos. Fíjese la gran responsabilidad, hermanos. Para que se nos confiase el Evangelio. Ese es el gran quid del asunto. Es el quid. Sí. Dios nos dio el Evangelio. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces el Señor todos los días, cada segundo, cada cosa que hacemos, la hacemos porque lo hacemos en oración. No lo hacemos porque se nos ocurrió. No, no. Nuestro fundamento es Cristo, la piedra del ángulo. Amén. Porque nunca usamos las de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Yo no he cubierto avaricia y la he visto, desgraciadamente, en mi vida. Y siempre manifesté que estaba en contra de la avaricia. No es de Dios. Y si no lo hago, estoy en contra de la palabra. Por eso yo no fui copartícipe de la avaricia. El Señor nos prueba a cada momento, ¿eh? Porque nunca usamos de palabras lisonjeras. Yo nunca le di lisonjas a nadie. Como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Amén. Eso lo dice Pablo y yo también tuve que vivir eso y yo hice lo correcto. En nombre de Jesús. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Él está platicando el hermano Pablo y yo siempre me identifico mucho con esto, con el hermano. Hay hermanos que me conocen desde que empecé como cristiano. Yo nunca he andado en busca de dinero, ni ayuda de dinero, de nada. Yo diezmo y ofrendo y es todo lo que hago todo el tiempo. Y yo sé que mi Señor me está viendo cada cosa que hago. Cuando estaba chiquito mi Rubén le daba el sobre a mi hijo y le decía, mire hijo, aquí va el sobre de la ofrenda y aquí va el sobre del diezmo. Eso se lo enseñó a mi hijo. Si él no sigue la palabra, es cosa de él. Yo se lo enseñé.
De chiquito él iba a llevar los diezmos y las ofrendas. Amén. Es una forma de enseñarles a los niños. Dice, siembra la palabra en tus hijos y ellos nunca la van a abandonar. Es la promesa de Dios. Amén. Como dice ahí Pablo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros por carga como apóstoles de Cristo. Como pastor de Cristo, yo me precio de ser correcto ante la palabra. Es lo que puedo decir, hacer lo correcto. Yo he platicado con el apóstol Tomás Drost, mi hermanito, que ya se lo llevó el Señor. Yo sé que está descansando mi hermano. Él decía, yo platicaba con él del diezmo y la ofrenda y decía, hermano, pues mire, cada quien, hermano, si no dan lo que deben de dar, porque era increíble que nosotros éramos una iglesia chiquita de 10, 15 personas, éramos nosotros, era un grupo muy pequeñito y diezmábamos más que iglesias grandes del IPUM. ¿Eh? Y le decía al hermano, ¿por qué pasa esto, hermano? Mira, hermano, pues quién sabe, la verdad. Pero sí, y hacía lo correcto mi hermano, porque él decía, es que es cosa de cada quien. Cada quien va a ver hacia el Señor allá arriba y él va a saber qué va a pasar. Cuando le digan, oye hermano, ¿y por qué? Oiga, que le diga el Señor, oye, ¿por qué no diezmabas lo que tenías que diezmar? ¿Por qué no ofrendaba lo que tenías que ofrendar? ¿Qué le va a contestar a Dios? ¿Qué le va a contestar a Dios? Una hermana que se llama Ana, un día vio las notas que yo tenía de lo que yo diezmaba. ¿Y eso, hermano? Pues es mi diezmo. ¿Todo eso? Digo, sí. Si el Señor me bendice, yo tengo que darle su dinero a mi Señor. Con seguridad. Yo sé que estaba en lo correcto. Estoy en lo correcto y lo voy a seguir haciendo porque así es la enseñanza que yo recibí. De la Biblia. Aunque en los hechos veía que no se hacía lo correcto con otros hermanos, cosa de ellos. Como hacía el hermano Tomás. El hermano Tomás hacía lo correcto. Maravilloso. Ejemplo de mi hermano. Ahí encontré un verdadero hijo de Dios. Él hacía lo correcto siempre. Qué maravilloso. Y es mi ejemplo a seguir. Qué terrible, ¿no? Que nosotros no lo hicieran. Repetimos el 6, 1 Tesalonicenses 2:6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros por carga. Podíamos ser carga, ¿no? Dice, como apóstoles de Cristo. Y él incluso decía, yo sé trabajar. E incluso él decía que podía vivir con o sin dinero, porque él era de una familia de dinero, porque era él fariseo de fariseos, era un sacerdote de Cristo, pero lo corrieron de todo eso. ¿Por qué? Porque digo de Dios, de los judíos, ¿no? Y dejó eso y miren, lo corrieron. Luego dice aquí claramente, dice, él podía vivir sin o con ofrendas, no importa, al final de cuentas no vamos sobre dinero. Antes fuimos tiernos entre vosotros, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Ese es el verdadero pastor de Cristo, que ama a su gente, que ame la obra de Dios. El 9, porque os acordáis, hermanos, que de nuestro trabajo y fatiga,
Está hablando claramente que era una maravilla lo que él se la pasaba trabajando todo el tiempo, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos. A ninguno de vosotros predicamos el Evangelio de Dios. Él iba a predicar y no le importaba si tenía dinero o no tenía dinero. Él trabajaba todo lo que podía para no ser gravoso, para verles. Yo no vengo aquí por su dinero, yo vengo aquí a declarar la palabra de Dios y enseñarles el amor de Cristo. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ya decirlo así, así cara a cara. Decir que él hacía lo más que podía por ser santo. Caramba, hay que estar seguro de lo que es uno. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? El 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno, que os llamó a su reino, como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. O sea, que buscamos que ustedes sean dignos de Dios, hermano. Por eso se enoja uno cuando ve que hay gente que dice que es cristiana y no es capaz de pedir perdón. Eso no es de Dios. No son cristianos. Son los autonombrables cristianos. Luego sigue Primera de Tesalonicenses 13 al 15. Vamos a terminar con estas. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios es la que cambia. Ahí lo dice claramente. La cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios no actúa en la persona que no es creyente. Así podrá decir misa, ¿no? Como dicen los católicos. Pueden decir lo que quieran, pero si no eres cristiano, esa palabra va a pasar por ti como si fuera eh, algo sin valor. Pero actúa en quien la cree. Por eso se llaman creyentes, la cual actúa en vosotros los creyentes, no en aquella persona que se cree creyente y no lo es. Manifiéstate como creyente de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pedir perdón, hermano, ahí te vas a ver si eres realmente creyente o no. Y espera lo bueno del Señor cuando tú hagas lo correcto delante de Él. No cuando tú crees que estás haciendo lo correcto y no lo estás haciendo. Amén. Porque vosotros, hermanos, el 14, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Hay de todo en todos lados. En nombre de Jesús. Estamos aquí para hablar de la verdad. La verdad es que Cristo viene. Nuestro Señor viene. Y no se va a llevar a ningún mustio, hipócrita, apóstata. Nunca se va a llevar a esa gente. No se la va a llevar. Porque Dios es correcto, es perfecto. Él no puede ir en contra de la palabra que está diciendo aquí. Es palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está parado usted, hermano? ¿Qué es usted? ¿Es creyente o es apóstata? Nomás hay de dos, ¿eh? O es creyente o es apóstata. Ahí les platico. El doctor que hacía eso murió muy joven. Joven, ¿eh? No sé cuántos años, pero joven. ¿Y dónde cree que va a estar ese hombre? Imagínese, ¿no? ¿Dónde va a estar usted? Si ahorita llegara el Señor, ¿a dónde va a estar usted? ¿Con Él? ¿O va a estar en otro lado? Hace mucho tiempo que no hago esa pregunta. Yo vengo aquí a decir así la verdad del Señor, la palabra de Dios. ¿Y por qué se llama Maranata este grupo virtual?
Bendiciones a todos aquellos que están viendo esto, que están escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, que penetra hasta el tuétano los huesos y es capaz de cortar el alma y el espíritu. Esa es la palabra de Dios. No es palabra de hombre, como decía el hermano Pablo. Tenemos la obligación, porque el Señor nos confió la palabra, de decir la verdad. No podemos matizar para que la gente se sienta bien. Tenemos que decir lo que dice el Señor, punto por punto, palabra por palabra. Y si la entendiste, vívela. Si no, busca la manera de entenderla. Pero primero tienes que tener tu corazón dispuesto. Tu corazón dispuesto, hermano. Amén. Gloria al Señor. Y dice esto la palabra de Dios. Romanos 8:28. La parte final. Romanos 8:28. Somos más que vencedores. ¿Quiénes? Los santos de Dios. Amén. Los que buscamos la santidad para honrar a nuestro Padre, porque Él merece todo lo bueno. Él merece todo lo bueno y lo hermoso de nosotros. 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted es llamado de Dios, demuéstrelo, viva para Él. 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. Ya estábamos predestinados antes que apareciéramos en el mundo, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Amén. Nuestro Señor Jesucristo es en su corazón. Búsquelo. Todavía es tiempo. Mientras haya tiempo, hay que buscarlo. No se vaya a quedar en la orillita del camino, hermano. En el hermoso nombre de mi Señor Jesucristo, bendiciones. Recuerden, Maranata, Cristo viene. Cristo viene, nuestro Padre precioso viene. ¿Está preparado? ¿Está llenando sus lámparas de aceite? ¿Lo está haciendo, hermano? ¿O es un apóstata? Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya.